Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hijos del reino de Dios. Aquí comienza Caminando por el Reino, especial de Navidad, con Rob Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, una Navidad en Cristo. Esta semana vamos a tener una semana especial de Navidad y con un recuento de nuestra primera temporada para la cual te invitamos a disfrutar. Sin duda, esta es una época especial, un tiempo en que estamos más sensibles. Son días de recuerdos, son días que el peso del año se siente en el cuerpo y muchas veces cuesta tener espíritu de celebración. Pero, ¿qué vamos a celebrar en esta fecha? ¿Estamos celebrando la llegada de Santa Claus y los regalos? ¿Estamos celebrando que termine un año? ¿Estamos teniendo una Navidad en Cristo? Al inicio de la temporada comenzamos a hablar del propósito eterno de Dios, pues todo tiene que ver con ese propósito. Estamos a la espera de la fecha en que el mundo entero, unos más y otros menos, celebra la Navidad. Pero muchos desconocen lo que realmente tenemos que celebrar, y que es la llegada del reino de Dios, con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Isaías lo profetiza al decir: pues un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7 en la versión NTV. El ferviente compromiso, su propósito eterno, es desde el principio, desde antes que todo fuera creado. Juan lo dijo en el Evangelio, escrito en el capítulo 1, y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego en el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14 en la versión Reina Valera. La carta a los Efesios, Pablo también lo dice: y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios capítulo 3, del versículo 8 al versículo 12 en la versión Reina Valera. Ese Hijo que nos fue dado, según lo que nos dice Isaías, es el Dios eterno, manifestado visiblemente en un cuerpo humano. Y esto probablemente sea lo más difícil de entender, que el Dios creador de los cielos y la tierra tomara un cuerpo humano y naciera de una mujer. Por medio del propósito eterno de Dios, lo estipulaba de esa manera. Tenía que ser así. Debía de tomar una forma humana y ser el postrer Adán, aquel que vino a abolir todo lo que había encadenado al hombre desde el principio. Y estas cadenas fueron el pecado que entró en el mundo. Juan nos dice en el Evangelio que el amor de Dios fue tan grande que Él le plació hacerlo de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 en la versión Reina Valera.
Fue tan grande el amor de nuestro Padre Celestial que Él envió a su Hijo, a Cristo, la imagen del Dios invisible, el Verbo hecho carne, a la tierra, en el tiempo que Él señaló que así fuera. Pablo escribe a los Gálatas y dice en Gálatas capítulo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gálatas capítulo 1, versículo 4 al 6 en la versión Reina Valera. En el propósito eterno de Dios estaban los tiempos adecuados y precisos para cada una de las cosas. Pablo dice, se cumplió el tiempo, y en ese tiempo el Señor vino a este mundo. Este mundo recibió la luz. ¿Quién es el que vino a nacer en un humilde pesebre? ¿Era solo un niño? El que vino a nacer en ese pesebre es el Dios Todopoderoso, como lo dice Isaías capítulo 9. Vino entre medio de los animales, fruto de su propia creación, en la humildad más increíble, pero su grandeza la reconocieron los extranjeros, la reconocieron los gentiles, ya que los de su propio pueblo ni siquiera se enteraron que él había llegado. Mateo nos dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en el lugar vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo capítulo 2, verso 1 y 2, y del verso 9 al verso 11 en la versión Reina Valera. El Rey de Reyes había nacido en Belén, y trae la buena noticia, que la salvación ha llegado al mundo, que nos da poder de ser hijos a todos los que la reciben. Juan nos dice en el capítulo 1, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados según sangre, ni de voluntad de hombre, sino que de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13 en la versión Reina Valera. Juan lo dice, Él vino a lo suyo, a su propósito, a su lugar, pero su pueblo no se enteró. 3 gentiles y los pastores de la madrugada que apacentaban las ovejas son los que se enteran que el rey había llegado a irrumpir en el tiempo de los hombres, aquel que fue prometido desde un principio, desde que el tiempo de que Adán cayó en el pecado, desde ese día fue declarada su venida. Y los sabios de Oriente, al ver que el cielo se había engalanado con una estrella resplandeciente, ellos vinieron a adorar y traer al Rey de Israel lo mejor y digno de su presencia. Jesús era el Rey, era la expresión visible del Dios en la tierra. Por eso que Pedro, ante el cúmulo de impresiones de los discípulos respecto de lo que se rumoreaba quién era Cristo, él tiene esta expresión. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16, verso 16 en la versión Reina Valera. Pablo nos dice que en Jesús estaba toda la plenitud de Dios en él. Así lo dice en Colosenses capítulo 2, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Colosenses capítulo 2, verso 9 en la versión NTV. El poderoso Rey de Israel, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estuvo visible y en cuerpo humano en este mundo. Y este es probablemente lo que más es difícil de entender para el razonamiento humano, de cómo el Dios Todopoderoso, del cual Isaías dice que el cielo es el trono y la tierra el estrado de sus pies, ese mismo Dios
pudo habitar en un cuerpo humano. Pero así fue. Pablo dice en la carta a Timoteo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, en la versión Reina Valera. Los judíos esperaban el reino, y Cristo les trajo el reino, pero no el reino como ellos esperaban. Hoy hay muchos que esperan que el reino venga, pero el rey ya vino. Y eso es lo que aprendimos en la primera semana de Caminando por el Reino, que el reino ya está presente. Y por medio de Cristo entramos en ese reino. Vivimos en el reino en la medida que Cristo vive en nuestras vidas. Cuando recibes al Rey en tu interior, ya estás en el reino y el reino está en ti. El evangelio que nos trajo Cristo es el evangelio del reino. Él habló del reino en muchas de las escrituras, en los 4 evangelios. Y para quienes afirman que eso no es precisamente lo que vino a mostrar el rey, y que Pablo no enseñó del reino en su predicación, los invito a leer lo que dice en Hechos capítulo 19, verso 8, Hechos capítulo 20, verso 25, Hechos capítulo 28, verso 23, Hechos capítulo 28, verso 31. Pablo, que fue instruido directamente por Cristo, tal cual como él lo dice en la carta a los Galos en Gálatas capítulo 1, no iba a enseñar un evangelio distinto al de su maestro. Pero sí enfatizó que ese evangelio proviene del favor divino, de la gracia de Dios. Y él se explaya en esa bendita gracia de Dios en todas sus cartas. Pero sí enseñó del reino, porque en resumidas cuentas, el reino de Dios no es comida ni bebida, según lo que dice Romanos capítulo 14, verso 17. Tampoco es de cosas terrenas, sino que es de poder, según lo que dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 20. El reino es un ámbito en el que podemos vivir hoy, por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la comunión con Cristo. Pablo nos dice en la carta a Colosenses que ya estamos en el reino, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas o del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Colosenses capítulo 1, versículo 13, en la versión Reina Valera. Cristo nos libró del poder del pecado, del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino. Tú hoy vives en el reino que Cristo trajo. Vives bajo la gracia del Dios Todopoderoso. Pero aguardamos entrar en la manifestación visible con toda la gloria cuando el Señor venga por nosotros nuevamente y Él traiga el reino físicamente a la tierra. En el encuentro con Nicodemo, un príncipe de la sinagoga y fariseo, maestro de la ley, quien vino a aprender de Cristo, nuestro Señor le dice cómo debe entrar en el reino. Según el relato que nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, Cristo lo dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5 en la versión Reina Valera. Ese niño que nació en Belén, de la manera más humilde que podamos imaginar y entender, Él trajo el reino de Dios para nosotros y nos dio acceso a ese reino por la obra de la cruz. Por eso cuando Él nace, los ángeles aclaman y dicen con voz de alabanza en el libro de Lucas capítulo 2, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 15 en la versión Reina Valera. Gloria al Señor, porque Él vino y trajo su reino
y estamos en el reino de Cristo. Él te ha hecho parte del reino del momento que lo recibiste en tu corazón por fe y también fuiste bautizado en su poderoso nombre. Amados, los invito para mañana para seguir en este especial de Navidad de Caminando por el Reino y a disfrutar de estar en el reino de Jesucristo. El Señor te honre por esparcir la sana doctrina y ser parte de la gran familia del Señor. Y a quienes se suman hoy, bienvenidos al reino de Jesucristo. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Aire de paz corre por las calles, paz envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, la fe y la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo